En el episodio de hoy analizaremos las contradicciones de Pedro Sánchez en la entrevista de Radio Televisión Española con Juan Ramón Rayo. Descubriremos si existe o no la brecha salarial con Alba Vilches en Wall Street Wolverine. Analizaremos de nuevo Red Pill en un debate entre hombres y mujeres sobre la realidad de las parejas. Haremos un repaso de todos los riesgos y promesas de la IA con Marketing sin filtro. Oro, dividendos, Bitcoin, fiscalidad y mucho más esta semana en Tengo un Plan. Conoceremos cuáles han sido los mayores errores empresariales de los chicos de Spicy Fortuna. También analizaremos La Factoría, donde esta semana traen temas muy polémicos como la censura en redes y la manipulación mediática. Veremos cuál es la vinculación que hay entre el ayuno y el cáncer en Diario de un CEO. Y por último, traeré el análisis de una ciudad nueva para la sección Plan B. Bienvenidos una semana más a Topcast 7%. Yo no prometo nada. Habréis visto en el teaser por mi voz que estoy entre mal y fatal. Yo no sé cómo va a salir esto, pero como tenemos que grabar sí o sí porque no tenemos alternativa, pues vamos a grabar. Vamos a ver qué sale. Yo la verdad que de la voz estoy bien. No me ha afectado el cambio de temperatura que estamos sufriendo ahora. Pero sí que es verdad que tengo también mal la espalda y estoy bastante jodido, la verdad. La verdad que, o sea, el podcast de hoy Sí. lo vamos a grabar porque tenemos, pero mira, o sea, se está oyendo de fondo que yo creo que se van a colar en los micros, Seguramente. que son fiestas aquí en nuestro pueblo y están tirando cohetes. Yo estoy mala. Esta persona tiene la espalda fatal, o sea, ya veremos qué sale. Hemos tenido problemas al inicio, estamos grabando más tarde. Llevamos 1 hora y media intentando conectar los micros porque no entraba el audio. Estos son señales, En fin. pero nosotros, aún así, tiramos adelante. Nos ha hecho plantearnos el qué haríamos o qué haremos el día que estemos realmente mal o cualquier factor externo o cualquier cosa. Y la verdad que en vez de hacer el brainstorming fuera de cámara, pues lo vamos a hacer un poco aquí, Sí. a modo de introducción. Claro, hemos dicho, ¿qué hacemos de introducción esta semana? Pues vamos a hablar de cuál es la alternativa si alguno de los dos no puede estar en el podcast. Porque, por ejemplo, en Spicy Fortuna, como son 4 componentes, pues la semana que no está uno, graban 3. Hace 2 semanas que faltaron 2, pues grabaron 2 con Jera. ¿Y también hicieron un podcast de 2? No. No, 2 dijeron que no hacían podcast. No, dijeron que no, es verdad. Pusieron a Jera. Mm. Y luego tenían uno ahí como... Grabaron uno antes de irse de vacaciones, que era como atemporal, que es lo que comentamos la semana pasada, que me daba la sensación que era como raros los temas, como de relleno. Y ahora ya sabemos por qué, y ellos mismos lo han dicho, que los temas no eran de 100% de actualidad. Y entonces, pues eso es lo que nos planteamos también nosotros, ¿no? ¿Qué haremos cuando uno de los dos no pueda estar? Yo lo primero que me viene a la cabeza y lo que deberíamos de hacer es que cuando a lo mejor tengamos un día bueno, de bastante tiempo, de más ánimos, que estemos bien 100%, podríamos grabar uno genérico, uno en plan analizando los mejores podcasts de este año, ¿no? O Una algo especie, así. o sea, como la sección que introduje yo, Claro. pero haciendo un episodio completo. Exacto. Vale. Necesitaremos más tiempo, tenemos que prepararlo a posta. Podríamos incluso analizar 6 podcasts y dejarte uno para ese vídeo extra. Y después de 5 semanas tener 5 vídeos sin que sea una semana que tengas que escucharte 10 podcasts, Ya. ¿sabes? Entonces, bueno, como veis es esta parte de aquí. Buah, es que estamos fatal. Sí, pero bueno, da más o menos tu punto de vista, tu opinión, si quieres decir algo y vamos al grano y así no les... Sí, no, la verdad es que tampoco tenemos mucha alternativa, porque hacer el podcast uno solo es como raro, ¿no? Un poco raro, un noticiero uno solo. Sí, es como más soso, no hay tanto debate, no hay preguntas. Las preguntas que yo te hago a ti de ¿cuánto pagarías por una cama? Pues hacerlas a cámara es como más Sosa. raro, sí. Pero bueno, yo creo que también optaría por esa línea. Tener de- como un par de vídeos. Yo de Sí. hecho dejaría 2 vídeos y por si acaso nos surge cualquier cosa, estamos malos, estamos fuera de casa, estamos lo que sea, Exacto. tener ahí una alternativa de por lo menos tener ese vídeo. Pero eso requerirá un trabajo extra. Sí, porque esa semana habrá que escuchar, aparte de los de esa semana, Exacto. otros tantos más. Pero bueno, Bueno,
vamos al grano porque se hace tarde, porque hemos Sí. empezado más tarde. Y voy a empezar yo esta semana, empiezo con el primer podcast de esta semana. Y esta semana tengo, como no, a Juan Ramón Rayo, de nuevo, y desde el primer día que no lo he dejado de analizar. Traigo una semana que lo habéis visto en el teaser, que lanzo una bomba muy fuerte para el martes, que es de la entrevista de Pedro Sánchez que han hecho en Radio Televisión Española. Pero antes que eso, traigo lunes, ¿vale? Vamos a ir por orden. Y el lunes traigo el tema Bolivia, ¿vale? Riesgo del país en Bolivia. El riesgo país ha disminuido, ¿vale? ¿Te acuerdas que la semana pasada analizamos a Bolivia? Porque la izquierda había sido destituida del gobierno y había entrado a la derecha, Sí. pero unos niveles bestiales con unos porcentajes muy grandes, ¿vale? Tras la caída de la izquierda radical y populista, ¿vale? Bolivia viene muy fuerte, viene de un fuerte batacazo electoral de la izquierda, motivado por diversas divisiones internas que llevaron a sectores de la misma izquierda a pedir abstención. Es decir, ha analizado Juan Ramón Rayo esta semana a Bolivia y ha visto que tras la pérdida de la izquierda y el poder de la derecha, el riesgo del país ha disminuido. Es decir, positividad en Bolivia después del cambio de gobierno. ¿Vale? Seguimos, como siempre digo, este hombre analiza todas las semanas, todos los días un podcast, ¿vale? Yo traigo solo 5, analiza de lunes a domingo, no descansa y analiza temas de actualidad y sobre todo nosotros venimos a dar detalles de lo que van a hablar. Si queréis mucho más al grano y todo, nosotros simplemente somos un altavoz. Simplemente, si os interesa de lo que hablan, nosotros venimos a deciros de lo que hablan y vais a la caja de descripción, le dais al enlace de cualquier vídeo que os interese, paráis este vídeo y vais y lo escucháis. Sí. Seguimos, martes, tema candente y es con el que más me voy a explayar un poco porque me apetece, ¿vale? Y es de la entrevista de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez en Televisión Ha Española. sido tu Ha sido al subconsciente revés, el que ha sí. dicho perros antes. Vale, digamos que Juan Ramón Rayo ha analizado las mentiras y las contradicciones del presidente en su conversación con Pepa Bueno, ¿vale? Empezamos con una primera contradicción y es que empieza la entrevista diciendo que le dice Pepa Bueno, lleva presidente un año sin hacer entrevistas a ningún medio ni a ningún periodista. Y Sánchez dice, asegura que siempre ha estado disponible. Claro, esto es una contradicción, porque si nunca aceptó entrevistas, pese a la demanda de los medios de que querían tener entrevistas, ¿qué deja entredicho el presidente? Que nadie quería entrevistarlo, y eso no es posible, eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces, que él diga que ha estado disponible para todos, pero Que no haya nadie le tenido ha entrevista, ofrecido, es es que como, tiene- vale, primera contradicción. Seguimos. Le pregunta, que es muy buena, tío. Yo no me lo esperaba que en Televisión Española Pepa Bueno le fuera tan al cuello. Pepa Bueno es muy buena periodista, mete mucha caña. Y le dice, ¿qué más motivos tiene que tener el presidente de este país para dimitir? Después de todo lo que ha pasado. Y ante la corrupción de su entorno responde que ya ha pedido perdón y tomado las medidas adecuadas. Es decir, ha destituido a los que tenía que destituir, ha tenido que pedir perdón a los que tenía que pedir perdón y ya está. Ya no va a hacerse más responsable de nada, ¿sabes? Y ya está. Y tercer caso, relacionado con esto, el caso personal. Su mujer y su hermano, que salen y Pepa Bueno le pregunta por... Bueno, y de los casos personales y Pedro Sánchez le dice, sí, dilo, de mi mujer y de mi hermano. Y vale. Y hablan de su hermano y se defiende diciendo que los jueces que le ha tocado están haciendo política contraria a la suya y son corruptos. Ah, por Dios. Típico, pero típico, ¿eh? O sea, justo los que han tocado son Qué casualidad, corruptos. oye. Cuestión. Vale. Y por último, te tocan un poco el tema controversial de la vivienda. Dice que... o sea, esto está plagado, este tema, de contradicciones, pero bestiales. Dice, reconoce que el acceso es pésimo de los jóvenes a una vivienda. ¿Vale? Lo reconoce. Pero culpa al PP por frenar la iniciativa de la intervención pública. Es decir, de hecho es muy bueno porque dice... después, ahora estamos
después de 7 años, estamos intentando intervenir para que los jóvenes tengan más acceso, y le dice Pepa, bueno, presidente, lleva 7 años. Claro, y es como, ¿has tenido que esperar 7 años para intervenir? Y dice, sí, pero bueno, es que el PP en muchas zonas no nos ha dado como el voto de confianza para poder llevar a cabo las medidas de intervención pública, porque según él las medidas que tiene que tomar es que lo público intervenga en el mercado y no deje al libre albedrío el mercado, ¿sabes? Y luego, justo seguido, dice que lleva 7 años interviniendo. O sea, en la misma entrevista, primero dice que han empezado ahora a intentar intervenir y el PP no les deja. Y luego, seguido de eso, dice, llevo 7 años interviniendo y es lo que hemos podido hacer, tal no sé qué. Y dice, y nos hemos dado cuenta que después de 7 años interviniendo, la ley de la oferta y la demanda no aplica a la vivienda como a otros mercados. Y de hecho Juan Ramón Rayo no entiende esa explicación. O sea, no entiende cómo la ley de la oferta y la demanda, que eso es lo que lo mueve todos los mercados, según Pedro Sánchez, en la vivienda no. En la vivienda es diferente. Y luego, por último, el último tema de este día, que es martes, y voy rápido ya, que me estoy entreteniendo, presupuestos del Estado. Sánchez lleva 3 años gobernando con los presupuestos del 2023. Es decir, cada año tú tienes que proponer unos presupuestos y que te lo acepten, ¿vale? Dice, Pepa le recuerda que él mismo le pedía las elecciones anticipadas cuando Rajoy estuvo en su gobierno por el retraso de solo un año de los presupuestos del Estado. Ese clip lo vi. Y de hecho es que se lo pone el clip. Sí. Se lo pone el clip como él habla. ¿Y cómo se defienda esto? Buah, pues diciendo que antes eran unas cosas y ahora es que vamos a lo actual, a la moralidad, a las medidas que tenemos que tomar según el presente, porque lo de antes, vamos, es que es un... O sea, escúchame, es un maestro de la oratoria, ¿eh? Sí, pero ya no se la cuela a nadie. No, colársela no se la cuela a nadie, pero a mí me viene con ese tono solemne y con esa superioridad y con esa pausa diciéndote, no tengo ni idea de lo que te estoy diciendo, solo estoy diciendo palabras al aire. Pero te lo está diciendo con un tono que tú que estás acostumbrada, o sea, tú, el promedio de gente adulta, mayor, que está viendo la tele todo el día, que tienen el cerebro quemado de ver mierda, ves eso y pues por una oreja te entra y por la otra te sale, pero no estás procesando que todo lo que te está diciendo no es nada, ¿sabes? Yeah. Entonces como, vale, sí, el presidente lo está haciendo muy bien, porque ya ves tú, yo no oigo nada malo. Vale, voy al grano porque se nos va. Miércoles, seguimos, cambiamos de día, habla de la reforma normativa contra los periodistas porque entra la nueva ley de censura a las preguntas incómodas en el Congreso. ¿Cómo pueden aprobar esa ley, tío? ¿Vale? Ley de censura a preguntas incómodas. Solo puedo hacerte preguntas que a ti te gusten. O sea, no es el nombre de la ley, sino que es el como yo le he llamado, pero no es así. No ya, bueno, pero es que... Ya, pero es literalmente eso. ¿Es la explicación? O sea, afecta incluso a medios de izquierda. Y es que el tiro les ha salido por la culata, porque, por ejemplo, querían quitar del Congreso, para que no hiciera preguntas y demás, a Vito Quiles. Y no van a echarlo, va a seguir yendo. Porque la ley, según lo que escribe, por ejemplo, está escrito, ¿vale? Y hay un montón de cosas, como por ejemplo, que no se puede el acceso a youtubers, a gente de empresas con menos de 10 trabajadores periodistas. Pero ¿qué pasa? EDATV supera todo eso. Entonces Vito Quiles va a seguir entrando. Porque tiene todo lo que la ley le prohíbe, pues él lo tiene. Entonces puede entrar. Y de hecho los de izquierdas independientes se han postulado diciendo que lo han hecho horrible, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Claro, o sea, porque ahora no les van a dejar entrar. Exacto. Y una cosa curiosa también es que ahora solamente podrán grabar con el iPhone o con el móvil a un político por los pasillos si él previamente ha dado el visto bueno para que lo hagan. Si no, no van a poder y se va a poder llevar a cabo judicialmente si te graban, sin tu permiso. Madre mía, tío, pero es que son figuras públicas. Alucinante. Es espectacular. Seguimos, jueves, turbulencia financiera en Argentina, ¿vale? Bajo el mandato de Milei se han adoptado unas medidas defensivas a corto plazo, ¿vale? Para frenar la inflación y la caída del peso. Se dispara el riesgo de país y cae la bolsa. Según Rayo, el problema viene por la caída de la demanda de bonos y de la moneda.
¿vale? Ha habido ahí un poco de datos negativos por primera vez en Argentina y ha habido un análisis, la verdad que bastante extenso por parte de Juan Ramón Rayo y merece la pena verlo. Es el más largo, el vídeo de la semana más largo, son 30 y pico minutos y es muy bueno. Sigo con el último y ya cambiamos de tema. Viernes, mercado laboral de Estados Unidos. No sé si os acordáis que analizamos a la mujer que le cortó la cabeza Donald Trump por dar unos datos negativos de Estados Unidos. Pues efectivamente, han salido a la luz todos esos datos y ahora están reflejados en la economía de Estados Unidos y se esperan recortes de tipos de interés. Esto afectará a que la economía se ve debilitada, ¿vale? Y Rayo analiza que la raíz de los problemas tiene que ver con los aranceles de Donald Trump por debilitar la economía y da sus puntos de vista y el motivo por el cual cree eso. No los he traído porque quiero que lo escuchéis, pero si os interesa y lo veis. Así que la semana con Juan Ramón Rayo la cerramos aquí. Y nada, si este podcast tienes que verlo si te interesa todo el tema de economía y cómo va el planeta entero y las noticias más interesantes. Así que continuamos con el siguiente vídeo. Pues yo traigo un tema que no se suele escuchar en los podcasts y es un departamento clave en cualquier empresa y bastante poco común. No se suele hablar del departamento de marketing, del departamento de finanzas, de operaciones, pero del departamento de recursos humanos no se suele hablar. Y Sí. una empresa no es nada sin sus recursos humanos. Importante. Entonces, bueno, con esto de la inteligencia artificial, cada vez los recursos humanos parece que sean menos, pero al contrario, todo lo contrario. Las personas claves las vas a necesitar igualmente. Entonces, esta semana Alba Vilches ha ido al podcast de Wall Street Wolverine. Y han hablado sobre los recursos humanos, su posición ante polémicas como por ejemplo la brecha salarial, la RSC, que realmente es una técnica de marketing. Bueno, ha tratado temas heavies. Entonces, vamos un poco... Bueno, Alba Vilches, hago así un poco de explicación rápida. Ella es una profesional del sector de los recursos humanos, lleva creo que más de 10 años trabajando en el sector. Y tiene un podcast en la empresa en la que está trabajando actualmente, que al final habla un poco de ella y también la mencionaré. Y ella pues se dedica a crear contenido en sus redes sociales personales, ha ganado bastante audiencia sobre los recursos humanos. Entonces, a modo resumen de todos los temas, habla de la gestión de los despidos, de las diferencias entre despedir a un hombre y despedir a una mujer, porque sí existen diferencias a la hora de despedir a un hombre o ya a una mujer. Dice que las mujeres tienden más a ese lado sentimental, tendemos más a ponernos a llorar cuando nos despiden, y los hombres es como que se quedan inertes. Pero y a hay la rabia, ¿no? Claro, no, rabia, pero inerte, y a la semana te vienen con una demanda, ¿sabes? Y eso, bueno, un poco por ahí van los tiros. Luego, relacionado con eso, ha hablado de que realmente hay mucha gente que merece que la despidan. Mucha gente, hay mucho incompetente, mucho inepto trabajando. Y yo te quería preguntar, ¿a ti alguna vez te han despedido? No. ¿No? No, se ha finalizado el contrato porque he estado en cerámica trabajando y tal, pero era para unos meses Porque era un contrato temporal y se ha acabado y ya está. y no me han despedido. Sí, pues a mí me despidieron una vez. Y me gustaría, voy a tratarlo de manera súper rápida, porque el punto de vista, ahí me di cuenta de la opinión global de la sociedad a la hora de la vista de las empresas, ¿no? A mí me despiden y yo automáticamente pues llamo a mi madre y le digo, mamá, me han despedido. ¿Qué? ¿Pero cómo son tan cabrones? ¿Cómo son tan no sé qué? ¿Pero por qué te han hecho esto? ¿Pero si tú eres una trabajadora de 10? ¿Pero si tú te has sacrificado un montón por la empresa? La realidad es que yo cometí una serie de errores que la empresa unificó todos juntos para tener esa justificación para despedirme. Eso pues puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero yo con lo que me quedo es con la posición de todo mi alrededor, que automáticamente les decía, me han despedido
pero qué cabrones, qué hijos de tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Y a mí me chocó porque yo no lo procesé así. Yo lo procesé como la empresa económicamente no es solvente, porque además era la realidad de ese momento. Y yo me pongo en la situación de la empresa, ¿sabes? Y empatizo y digo, entiendo que me despidas. Lo que no entiendo es que me metas historias para justificar que me despides cuando realmente soy una persona madura y suficientemente inteligente como para comprender que no tienes dinero y no me puedes mantener. Preferiría que me lo hubieran dicho así. Pero bueno, esa era un poco la anécdota que quería contar. Eso me suena una relación de que va todo bien, pero de repente te deja los calzoncillos en el baño, te dejas la botella de agua fuera de la nevera Y ya. y no, y de hecho pasa un mes de una cosa a otra y como ya no lo quieres o ya lo que sea, te sientas y dices, tengo que hablar contigo, te tengo que dejar porque es que te dejaste hace 2 meses el calzoncillo en la esta y el agua fuera. Y tú, pero a ver, si no me quieres dímelo, pero no me pongas la excusa de los calzoncillos y el agua, Tal ¿sabes? cual. O sea, literal. Tal cual, tal cual. Vale, pues más temas que tratan en el podcast, en la entrevista. La discriminación de la brecha salarial, si es o no es verdad. Y ojo que Alba dice que hay sectores más arcaicos, como por ejemplo la banca, que sí que es cierto que pueden haber situaciones en las que haya menos mujeres o que las mujeres tengan un salario inferior. No, eso no puede ser. Ella dice que, o sea, ella no lo niega en absoluto, pero dice que no es tan grande y a los niveles en los que lo utilizan para defender las ideologías que Mira, tenemos hoy en día. vamos a definir primero los términos. Brecha salarial significa que por el mismo trabajo, un hombre y una mujer, la mujer cobra menos, ¿vale? Puede incluso haber brecha salarial, creo, para también incluso a favor de la mujer y que en el mismo puesto un hombre cobre menos. Vale, eso es lo que se llama brecha salarial. Y luego también lo que hablas de los puestos son techo de cristal. De que hay puestos de trabajo en los que una mujer no accede por los hombres, el sistema, ¿vale? El sistema patriarcado. ¿Qué pasa? Vamos a lo siguiente. Dos cosas muy importantes. En la primera, brecha salarial es totalmente ilegal. Es totalmente ilegal. Es decir, cualquier persona que te diga que existe una brecha salarial le dices dónde, con quién y cuándo. Y si te dice hoy, allí y con esta persona, le dices perfecto, ven de la mano y vamos y denunciamos. Y tiene todas las de la ley y a esa empresa se le cae el pelo. O sea, no me lo creo. Eso para empezar. Y luego, techo de cristal. ¿Por qué existe un techo de cristal? Que bueno, la gente, y es verdad, pero porque las propias mujeres, cuando amaduran y tienen una cierta edad, bajo mi punto de vista, tienen otras preferencias. Es decir, para tú llegar a ciertos puestos de trabajo muy altos, necesitas sacrificar algunas cosas. Y es cierto que muchas mujeres pueden sacrificarlas porque quieren, pero no es la mayoría. La mayoría de mujeres prefieren o tienen otras preferencias, ya bien sea familia, no quieren a lo mejor separarse de sus hijos a los primeros meses. Entonces, digamos que eso te impide llegar a ciertos puestos que otros hombres son capaces de arriesgar o de dejar de lado un poco la crianza de los chiquillos por llegar a esos puestos. Bueno, pues te has adelantado por completo a todo lo que iba a explicar yo, pero bueno, igualmente la explicación me sirve porque era tal cual lo que iba a comentar, iba a hablar sobre es que estos temas, por qué hay temas... más directivos hombres que mujeres, que también vale, se plantea perdón. esa pregunta en el podcast, pero bueno, la respuesta de Alba va por esa línea. Vale. Más temas de los que tratan. No sé si te he echado un capote o te... No, la verdad que me has fastidiado todo el podcast, pero bueno, da igual, te cedo Perdón. la intervención. Otro tema que me ha gustado mucho también es el tema de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, que muchas empresas se ponen el pin. Eso me suena de que aceptamos personas LGTB, personas de color, personas con síndrome de Down, aceptamos, o sea, aquí trabajan personas obesas, caballos, ¿sabes? Aquí aceptamos de todo, ¿no? Y entonces, esas personas... digamos que el objetivo de su contratación es completamente opuesto a lo que ellos muestran, ¿sabes? Y al final, toda esa RSC que sobre papel es como súper positiva, de que las personas tienen que ser
responsables, que tienen que ser inclusivas, que no tienen que discriminar a la gente, sino discriminar por talento y no por condiciones externas a lo que va a hacer en la mesa de trabajo. Dice que la RSC se ha convertido totalmente en una estrategia de marketing vacío total. Es marketing vacío total y se utiliza, además pone ejemplos como de vamos a hacer una foto para las redes sociales de la empresa. ¡Hala! El negrito que se ponga adelante, ¿sabes? O la mujer que está haciendo transición de género que se ponga adelante. Porque hay veces que pues, visualmente es muy obvio, ¿no? Que están transicionando. Y se utilizan a esas personas como cebo. Ya. Es que es muy fuerte. Pero sí que es verdad que te tengo que decir que porque este país tiene esta ideología ahora mismo de la orientación zurda con el presidente que tenemos. Pero si cambia completamente, por ejemplo en Estados Unidos, a Donald Trump, ¿vale? Todas estas novedades y tal, luego se van a ver como juguetes rotos. Se van a ver como esas iniciativas de las empresas de traer a X y Y van a decir, ahora no te quiero. Antes sí que me querías. Claro, es que las empresas son empresas y miran por su bien. Claro. Y luego se van a dar cuenta de que solo lo querían por la foto. Sí. Claro, pues bueno, más a modo de cierre, también explica las diferencias y el choque cultural que hay entre los trabajadores de Estados Unidos versus España, porque en Estados Unidos son como muy eficientes, muy tal, muy no sé qué, y muy falsos, y en España hay como mucho colegueo, mucho amiguismo, y es como todo muy relax, ¿sabes? Y hay que meterse un poco más de caña. Y ya a modo de cierre le explica, o sea, esta entrevista ha sido todo lo contrario, empiezan a saco y a machete y al final ya se centran en la parte más personal de Alba, que tampoco es personal, es profesional, pero actual, ¿no? Yeah. Y explica que está trabajando en Sésame, que es una empresa que yo fui a visitar, están en la Marina de Valencia y es espectacular, pero espectacular. Y es un SaaS de recursos humanos que las empresas contratan, es como una aplicación para fichar, nóminas, pero también ambiente laboral, la comunicación interna, es una pasada. Y entonces pues habla un poco sobre eso y sobre el debate que hay entre que el ir a trabajar sea una fiesta. Porque hay muchas empresas que es como, el día de las piedras, hoy todos traemos una piedra. El día de la croqueta, fiesta de la croqueta, pues todos traemos croquetas y comemos aquí en la oficina. Y hay gente que va a trabajar y punto, ¿sabes? Y entonces hay que encontrar un poco ese equilibrio entre que trabajar sea ameno y que no sea un cachondeo, porque la gente no quiere ir a trabajar para pasárselo bien. ¿Hoy qué toca? Claro, a ver qué me toca poner hoy. Hoy qué toca ponerme calcetines de colores. Pues bueno, ese es un poco el resumen del podcast de Alba Vilches. Y lo dicho, 100% recomendado. Trata muchísimos temas muy interesantes y muy de actualidad. Así que pasamos al siguiente episodio. Pues continuamos con Red Pill y esta semana he vuelto a traer a Red Pill porque la verdad que me supo a poco la semana pasada y es que es un podcast que es que me veo con ganas porque al final es lo que te dije, los debates y tal sacas muchas cosas en claro y esta semana ha ido otra vez por el tema de hombres y mujeres, debate entre hombres y mujeres sobre el pasado de la mujer y el futuro del hombre, que ya lo hablamos la semana pasada, ¿vale? Y traigo preguntas, ¿vale? Vamos a ir haciendo preguntas, me va respondiendo. Y digo, ¿aceptarías una mujer o un hombre exitoso, pero con un pasado promiscuo? Es decir, a ti, mujer, yo te preguntaría, ¿tú aceptarías? Vale, esta es la cosa, ¿vale? Si tú encontraras un hombre perfecto, guapo, exitoso, adinerado, atento, respetuoso, fiel, todo, 100%. Pero te enteras que tiene un pasado promiscuo y cuando hablamos de pasado promiscuo nos referimos a que una persona ha tenido muchas relaciones de más joven, ¿no lo aceptarías? Es una persona que te va a ser fiel. ¿Y cómo lo sé? Claro, es... O sea, ¿Cómo lo sé si ha tenido tantas oportunidades y puede seguir teniendo tantísimas oportunidades más? En la pregunta va intrínseco el que la persona te va a ser fiel y todo va a estar bien. Pues entonces igual depende también de mi situación. Claro. Pues debaten sobre esto, ¿vale? Que de hecho debaten sobre que
el pasado de una mujer a un hombre le echa mucho más para atrás que a un hombre, no, A una mujer que el a una pasado de un mujer el hombre. pasado de un hombre. Muy bien. Entonces, siguiente. Hablan de, y la pregunta viene aquí, que ¿cuál es el prime, el momento más álgido de una persona separando hombre y mujer? ¿Cuál dirías que es la edad prime de una mujer y cuál es la edad prime de un hombre? De un hombre yo creo que a partir de los 30. Y de una mujer, 27, 28, ya tu cerebro ya ¿Qué está edad en su tienes tú, sitio. Andrea? Yo voy a hacer 27 en 20 días. No, no, por algo has dicho 27, 28. Sí, porque me siento en mi prime total. Vale. Cada uno tiene su opinión, yo digo lo que dicen en el podcast y dicen que el hombre está alrededor de 35, que es una edad en la que yo creo que es verdad, ¿vale? Porque quieras o no los hombres somos más de construirnos. Siempre se dice algo y yo con esto la verdad que también es opinión mía. El hombre nace debajo de la montaña y tiene que construirla y escalar una escalera para poder llegar a la cima. Y la mujer nace en la cima porque lo tiene prácticamente todo con el simplemente hecho de existir. El hombre, pasas por la calle y un hombre te va a dar todo lo que sea solamente por ser mujer. Y la mujer puede caer de la montaña y ir hacia abajo. Entonces, por eso también acepto las edades y la mujer está entre 20 y 25. Ah. 20 y 25 es la edad prime según el consenso del debate. Claro, también ¿Vale? depende del concepto de prime que tengas. ¿Prime para qué? ¿Prime para ser madre? ¿Prime de a nivel desarrollo personal? Como mujer, como pareja, como Sí. el prime, ¿sabes? El mejor momento. Puedo estar de acuerdo. Sí. Luego hablan de la realidad de la pareja, porque dicen que estar en pareja es difícil. Dice que no es nada, no es una felicidad eterna, no es algo de palomitas y fiesta, no. O sea, es de construir, de hablar, de comunicar, de la realidad de la pareja. Hombre, sin ir más lejos, nosotros esta mañana estábamos los dos súper serios. Yo que estoy mala, con dolor de espalda, el audio no funcionaba. Y estábamos los dos con la cara que nos llegaba al suelo. Y de repente nos hemos sentado y hemos dicho, vamos a darnos un beso y vamos a volver a empezar. Luego hablan también de, bueno, a todo esto, el podcast es en directo siempre, se lo tumbaron. Y Ah. tuvo que volver a... De hecho, en la descripción vais a ver que son 2 enlaces porque es la primera y la segunda parte. Tuvieron que volver a empezar, siguieron por donde habían hablado, por donde estaban, pero no se interrumpieron. Vale. Luego hablan, muy curioso, nada más volver, hablan de la bachata. ¿Ah, sí? Sí, hablaron de la bachata porque una de las chicas que estaba allí baila. Y claro, hablaron de la fiesta, de salir, de tal, de bailar y tal. Y el tema, lo de siempre de ¿para qué vas a salir si es que en fiesta, o sea, de fiesta no encuentras nada de valor, la verdad, y tal? Pues, claro, y siempre hay una que es de hecho la que ha repetido varias veces en el podcast, que dice lo de, no, yo voy a la fiesta por pasarlo con mis amigas. De hecho, ayer lo hablamos. Sí. No, yo voy para pasarlo bien con mis amigas. Digo, a ver, si lo quieres pasar bien con tus amigas, pues te quedas en tu casa, sinceramente. Igual que yo, yo hago igual. O sea, yo quiero pasarlo bien con mis colegas. Digo, yo me quedo con mis colegas en casa, me pongo música y estoy de puta madre. No tengo que ir a un antro, a oler a sobaco, a pasármelo bien. No, o sea, no es necesario. O sea, si quieres ir, ves, pero no pasa... O sea, no digas que es porque, me lo voy a pasar bien. No, te lo pasas bien de muchas otras maneras, no solamente ahí. Pues hablan de que lo definen como restregarse la cebolleta, tanto para hombres como para mujeres, bailando bachata. Claro, ¿qué pasa? Aquí sí que es verdad que yo no lo veo así, ni tú tampoco, No, porque estamos porque en el mundo. estamos en el mundo, nosotros salimos a bailar y demás. ¿Qué pasa? Tú te puedes ir a bailar y no pasa nada, y luego yo también. ¿Qué pasa? Hay una cosa que no tienen en cuenta, y si alguna vez llego al podcast podemos hablar incluso con Jota sobre esto, porque llevamos muchos años en el tema del baile. Y ellos no tienen en cuenta una cosa, que es la confianza del gremio. Es decir, no tienen en cuenta porque se pone mucho el valor de... Es que vas a un sitio que puede pasarte cualquier cosa como mujer. En una discoteca. Es que las violaciones... Bueno, los abusos y tal suelen pasar en ese tipo de sitios. A oscuras, ¿qué esperas? Es que es lógico, o sea, evítalo simplemente, es como intentar evitarlo y ya está.
Y claro, pero no entienden que en el mundo de la bachata es un gremio en el cual hay mucha confianza, te conoces entre mucha gente, Sí. estás muy protegida. Bebes agua toda la noche. Eso también. Es que Bebes agua y la franja de edad es desde los 16, 17, 18 años hasta los 70. O sea, tú bailas con gente de 18, con gente de tu edad, de 50, de 60 y de 70 años. Entonces, es como, no hay ninguna maldad. Si la quieres, la hay, porque siempre hay alguien. No vamos aquí a blanquear tampoco. Pero si la quieres, si lo buscas, lo encuentras. Pero generalmente no es así. Luego hablan de fidelidad y cultura pop. ¿Por qué? Porque hay una contradicción. Mujeres que quieren hombres fieles, pero al mismo tiempo idolatran y le tiran literalmente las bragas a la cabeza a Bad Bunny y a un montón de raperos o lo que sea que empiezan. Hoy tengo una, mañana otra, ¿sabes? O sea, es que no tiene sentido, ¿vale? Luego hablan también del dinero. Dice, ¿cuánto dinero tiene que tener la pareja con la que te compartas tu vida? Esta es una pregunta. ¿Cuánto dinero tiene que ganar la pareja con la que compartirías tu vida? El suficiente como para mantener el estilo de vida que queremos los dos y un poquito más. Vale, pues esa es una de las respuestas que da una chica y otra dice 10.000 euros. Punto. Y tú, vale, pues... ¿Vale? Luego hablan del interés genuino versus interés un poco más maligno, que tú puedes tener a gente que... Te puedes juntar con gente que te aporte cosas con un interés, porque todos tenemos un interés por tener a alguien cerca. Yo también tengo un interés contigo porque te quiero, porque estoy a gusto contigo, porque me aportas cosas. Y con mis amigos igual, tengo un interés también genuino, porque no es algo malo, sino que yo estoy muchas veces con ellos porque me aportan cosas, porque me dicen cosas, aprendo con gente que te aporta cosas y aprendes cosas. Y luego hay un interés maligno, que estás intentando que te invite a todo, que estás intentando que te pague todo, cualquier cosa, ¿sabes? Entonces hay interés, pero diferentes intereses. Así que esa es un poco la idea del debate, hombres, mujeres, si te interesa debatir, o sea, si te interesa el tema de los debates, de verdad que este podcast es para ti. Así que con eso concluyo y seguimos con el siguiente podcast. Vamos con otro tema que aquí en esta mesa es muy recurrente, que es el tema de la inteligencia artificial. Y esta semana en Marketing Sin Filtro han hablado de los riesgos y las promesas que supone la inteligencia artificial. Entonces, plantean la introducción en nuestra vida de la inteligencia artificial generativa, la biotecnología, los chips cerebrales, manipulación, el futuro del trabajo y la realidad de la ficción de Black Mirror. Entonces, Buah. Tema. ¿Han vuelto de vacaciones? Sí, han vuelto de vacaciones porque en todo el mes de agosto no nos han publicado nada. Yo estaba ya que me arañaba porque es un podcast que me gusta mucho porque es media horita. Directo y al grano. Siempre directo y al grano. Y han empezado por la puerta grande siempre con un tema que les encanta a las dos. De hecho, al principio mencionan que mucha gente les dice como que ay, siempre promulgáis sobre los beneficios de la inteligencia artificial, pero no le veis el miedo a la IA, no sé qué. Entonces, usarla te genera esa conciencia sobre los riesgos que tiene, pero si no la usas nunca lo vas a saber. Y eso es lo que ellas están promulgando, que el miedo a la inteligencia artificial es útil, por así decirlo, porque puedes desarrollar maneras para no cederle los datos, para no concederle determinada información, para que no se vuelva en tu contra. Entonces, todo el podcast lo centran en un libro que se llama... ¿Dónde está? Aquí. Es un libro que se llama The Coming Wave de Mustafa Suleyman. Es un libro que habla sobre inteligencia artificial. Y... ¿Bien y mal? ¿Las dos o...? Todo. Presente, pasado y futuro. Vale. Todo. Entonces, todos los temas del libro los van tratando en el podcast. Y hablan sobre la biotecnología y la inteligencia artificial, cómo se puede introducir los chips y el Neuralink, por ejemplo, ¿no? En nuestro cerebro para modificar muchísimas cosas de nuestra biología. Luego también hablan de la inteligencia artificial generativa y cómo cambiarían nuestros procesos y nuestra forma de ver la vida. Por ejemplo, pídeme un Uber porque tengo un vuelo a las 10. Pídeme un Uber a las 9, ¿no? Para ir al aeropuerto.
pero la inteligencia artificial generativa es suficientemente consciente y inteligente como para saber que si hay atascos, a las 9 no puedes salir porque vas a llegar tarde al aeropuerto. Entonces te lo pide a las 8 de la mañana y te avisa. Pues todas esas cosas son las que en unos años podremos vivir en nuestro día a día. Luego también habla de la polémica que ha habido con Grok, la IA de Elon Musk, porque se está demostrando que la IA está sesgada por sus creadores. Porque la misma pregunta, en 3 inteligencias artificiales distintas, te da 3 respuestas distintas. Y entonces, yo, haciendo un poco de reflexión, me ha gustado y me ha parecido como el símil de lo que hemos vivido hasta ahora con las pantallas, con los programas de televisión, con las cadenas. Claro. Si tú solo ves La Sexta, vas a estar sesgado por un punto de vista. Si solo ves Antena 3, vas a tener otro punto de vista completamente distinto. Si solo usas Grok, vas a tener el punto de vista de Elon Musk. Pero si solo usas ChatGPT o Gemini, vas a tener el punto de vista de sus creadores. Y si solo te centras en ese tipo de respuestas, las preguntas que les hagas siempre van a ser enfocadas a la misma dirección y tu conocimiento, tus fronteras nunca se van a ampliar. Y es lo mismo que ha pasado hasta hoy en día con las televisiones. O sea que no somos tan distintos de lo que hemos tenido hasta ahora y de lo que han vivido nuestros padres. Solo que ahora, pues como más tecnológico, ¿no? Y más disruptivo, pero sigue siendo lo mismo. Más cosas. Han hablado de un experimento que hubo en Reddit con la inteligencia artificial y los bots de IA fueron capaces de cambiar opiniones de la gente. También hablan de... Bueno, es que hablan de un montón de cosas, de los profesionales, del futuro del trabajo. Dice que obviamente se van a perder más de 300 millones de empleos, que eso es lo que siempre se habla, pero también van a surgir otros nuevos. Aquí el debate está en si los nuevos van a ser suficientemente grandes y amplios como para cubrir todas esas plazas que se van a quedar vacías. Luego también, productos del futuro, que esta parte me ha gustado mucho, porque ha sido más modo brainstorming de decir, lluvia de ideas, de para qué, por ejemplo, una crema que utiliza inteligencia artificial para quitarte lunares, para ponerte piquitas en la cara. Por ejemplo, hacerte un hijo personalizado. Quiero que mi hijo sea el mejor jugador de fútbol del mundo. ¿Sabes? Y entonces, con esa serie de chips y con todo este tema de la biotecnología, puedes programarte de principio a fin. Y entonces, a modo ya de cierre, su reflexión es ¿qué hacer nosotros como seres humanos ante todo esto? Ser críticos, ser responsables y ser influyentes en nuestro entorno. Y hacer que el uso de la inteligencia artificial sea responsable, pero también colaborativo entre todos. Y que sobre todo el uso de la... El uso, sobre todo el uso. Para bien o para mal, pero el uso. Así que con esto cierro. La verdad es que me he dejado un montón de temas que en media hora son unas cracks y tratan un montón de cosas. Así que os animo a todos a que vayáis a verlo. Y pasamos al siguiente tema. Bueno, pues continuamos con el podcast de Tengo un Plan. Es una entrevista que le han hecho a un chico que se llama Félix y es un trader profesional, educador y referente en inversiones. Vale, lleva más de 2 años de experiencia en mercados financieros y criptomonedas, fundador de Conquer Finance, empresa de formación y fondeo, y comparte estrategias y análisis para invertir de forma inteligente y consciente. ¿Te suena lo de las empresas de fondeo? Porque tenemos un amigo que hace pruebas y de hecho aprobó una primera fase, luego ha tenido problemas con la segunda, pero lo tenemos más al día a día porque lo conocemos y de primera mano por nuestro amigo. Pues, no sé si te acuerdas que hablábamos con Aitor de empresas de fondeo con 10.000 dólares, 100.000 dólares, 200.000. ¿Sabes cuánto tiene en una cuenta de fondeo propia este chico? 2,4 millones. Ostras. ¿Vale? Y él, aún así, aunque tenga una cuenta muy grande, lo que dice en el podcast sobre todo es el hecho de que hagan más cuentas para replicar las mismas operaciones. Que no intenten crecer la cuenta que tienen, sino que hagan más cuentas con las mismas operaciones. Vamos al grano. Hablan de oro, ¿vale? Bitcoin y las decisiones para la inversión. ¿Vale? Comentan el famoso meteorito de oro.
comentan que ya hablamos de él con Juan Ramón Rayo. Hablan de la relación entre el oro y Bitcoin como reserva de valor. Su visión, lo mejor es ser largo placista, ¿vale? Invirtiendo en empresas seguras que reparten dividendos. Yo ahí discrepo, porque no soy tanto de invertir en empresas que den dividendos. Soy más un poco a largo plazo, como él ha dicho. La verdad que no lo he entendido muy bien, pero él le gusta ser largoplacista, pero invirtiendo en empresas que dan dividendos, ¿vale? Luego, habla de pilares para invertir. Son 4 pilares. 1. La estructura del mercado. Análisis técnico y tendencias, ¿vale? Ese es el 1. El 2. Sentimiento del mercado. ¿Dónde está yendo la atención de la gente? 3. Fundamentales. Que todo esté alineado hacia ese sitio. Y 4. La liquidez. La importancia del dinero fiat en circulación, ¿vale? Que es el dinero fiat, la liquidez. Y aquí me he acordado, esto es un extracto fuera del podcast, y me he acordado de mi querido José Luis Cava, de la semana pasada, porque este hombre he estado escuchando diariamente también, hace un podcast pequeñito, igual que Juan Ramón Rayo, pero lo hace, anda por el Retiro y se para, pone el móvil en un árbol y se graba. Donde sea. Es un crack. Y encima me encanta cómo comunica y me gusta mucho escucharlo también diariamente. Y me he acordado que él tiene, porque claro, este hombre, Félix, habla de las 4 claves de invertir. Y ha dicho liquidez. Y me he acordado de José Luis Cava. Y me he acordado de que José Luis Cava dice la teoría de la inversión inversa. Que es hacia donde va todo con los 4 pilares indicados, pues eso no, para el otro lado. Es decir, todo te indica que es azul, pues tú rojo. Literal, ¿sabes? Y me he acordado por eso y me ha hecho gracia y lo quería decir simplemente. Luego hablan de temas económicos, ¿vale? Y financieros, como la deuda de Estados Unidos. La bolsa sube porque el dinero fiat cae. Esto ya lo tenemos que tener todos claros, por favor, y si no, entendedlo muy bien. Está subiendo el oro, está subiendo el Bitcoin, está subiendo la economía de Europa, de Estados Unidos, de tal. No, está perdiendo valor el dinero. Eso hace que aumente el valor de todo lo demás, pero la realidad es que pierde valor el dinero, ¿vale? Luego, no es fan de los fondos indexados. Importante y peculiar, porque todo el mundo es como, pues fondos indexados tal, y ya hemos traído análisis de cómo hacerte rico con fondos indexados. Un dato curioso es que China tiene prohibido el Bitcoin. ¿En serio? Sí, tiene prohibido el Bitcoin para evitar la fuga de capital. Es decir, Claro. tú puedes tenerlo, pero no es legal tener Bitcoin, ¿sabes? En China. Responsables de los problemas, todo el mundo le achaca a los bancos, pero realmente son los estados los que son el problema de toda la situación que estamos teniendo. Luego habla de inflación y su impacto, y de un tema muy interesante que es la inteligencia artificial, ¿vale? Y el aumento del consumo de agua, y que vamos a tener un problema con el consumo de agua porque se utiliza para la refrigeración Claro. de la IA. Eso es un tema que no había caído yo. De todos los ordenadores. Luego hablan de estrategias de capital y de emprendimiento, ¿vale? De cómo llegar de 100.000 euros a 1.000.000, de 0 a 100.000, ¿vale? Y básicamente no quiero destrozaros la sorpresa, así que id y verlo porque es muy interesante. Son cosas que yo, por ejemplo, hemos hablado ya muchas veces. No son cosas muy locas, pero quiero que lo vayáis y lo veáis. Y luego hablan de inteligencia artificial y las nuevas tendencias, de cómo están afectando la IA a los mercados y su impacto en el futuro, ¿vale? Y un detalle, y a modo de tendencia clave este año, porque va todo sobre las tendencias claves, y Félix nombra el cobre. Ah, Nombra el cobre como tendencia de este año, y yo lo dejo ahí. Si queréis más al detalle y más información, ir al podcast. Así que con esto finalizamos el podcast de hoy. Seguimos con el siguiente podcast. esta semana donde también han hablado de inversión es en Spicy Fortuna. Han hablado de temas como sus principales y mayores errores empresariales. Ahí hubo un poco de dilema porque pensaban que tenían que hablar de los errores empresariales del podcast y otros querían hablar de los suyos personales y al final acabaron hablando de los personales. También
sacan la explicación de cómo se hace el reparto de dividendos y dicen cuánto dinero han ganado con el podcast cada uno. Que bueno, hicieron un episodio extra específico de esto, pero también lo han mencionado en este episodio. También hablan de casos de marketing viral, de show, es la estrategia del show don't tell, que significa muéstralo, no lo digas. Y hablan también del sector de los videojuegos y de la sección de Book and Business. Entonces, vamos tema por tema. Principal, han estado en Villa Spicy, en Lombok Souls. Ah, es verdad. Y han hablado sobre claro, ellos cuando hicieron el vídeo, la gente les decía, eso es una estafa, os han estafado, no existe, no sé qué, solo son renders. Existe. Existe la Villa Spicy. Han estado allí Mark y Auge con sus mujeres. Y pues hablan un poco sobre la opinión general que tienen, que la casa es espectacular. Han estado en Bali y han estado en más ciudades. Las diferencias entre Bali y Lombok. Lombok aún es bastante rural, no está tan urbanizado. Y hablar un poco pues anécdotas y cosas que les han pasado con temas religiosos, con tema de gallos. Eso lo dejo ahí, id a verlo porque esa parte es bastante graciosa. Luego también hablan, como decía al principio, de los errores personales a nivel, empresariales. Y en general, el nexo común de todos los errores es dedicar tiempo a lo que te da dinero y ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No me acuerdo cómo. Tiene una expresión. Pero al final es que todo el tiempo que le estás dedicando a una cosa, no la estás dedicando a otra que te puede estar dando mucho más dinero. Eso tiene un concepto que ellos de hecho lo mencionan, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Tengo la cabeza un poco para allá hoy. Pero bueno, eso al final es cada uno en su sector y cada uno en su ámbito, pero al final, de hecho, llegan a la conclusión de que todos han cometido el mismo error a largo plazo. Luego también hablan del reparto de dividendos del año y explican cuánto crees que han ganado cada uno. O sea, ¿se han repartido al final el dinero que ganaban? Sí, una vez han pagado todos los gastos, vale, etcétera. ¿10.000 cada uno? ¿Lo clavo? No. No. No te voy a decir que no te has acercado, pero no son 10.000, es un poquito más. ¿Cuánto? ¿Lo digo? Sí, ¿no? Va, pues 25.000 euros cada uno. Vale. Más aparte, Gera. Pues son 100.000. Ah, claro. 125 entonces. Sí, más aparte, claro. Vale, más temas de los que tratan. Hablan de la bajada de tipos. Como que nosotros, prácticamente. Sí, más o menos. Lo que pasa es que nosotros lo repartimos entre dos solo. 125 entre dos. Ojalá. Vale, más temas de los que hablan. Hablan de la bajada de tipos. Si no me equivoco, es Álvaro el que explica todos estos conceptos. Qué crack. Es que es el mejor. Es el mejor. Además dice, gracias por dejarme esta sección a mí, porque sabéis que me encanta. Y no me cuesta nada preparármela. Hablan sobre la bajada de tipos, explica qué son los tipos, qué es el concepto del dinero caro y el dinero barato, y un poco la situación del mercado. Y esa tipos de interés, ¿no? Sí, exacto. Esa sección está muy guay. Y explican por qué es o bueno o malo que suban o bajen los tipos. Y luego también hablan de videojuegos, que yo ahí, la verdad es que... ¿De qué? Me he perdido un poco. Hablan sobre Roblox. Ah, sí. Explican qué es, explican el éxito que ha tenido, las cifras, de dónde gana dinero. Porque yo no tenía ni idea que lo de la ballerina capuchina ha salido de ahí. No sé ni qué es eso. Es como un trend que se hizo en... A ver, yo conozco el juego y el juego es un juego que es súper viral con los chiquillos en el móvil. Como que creas universos. Es como un Minecraft. Sí. Minecraft sí que sabe lo que es. Sí. Pero no es tan cuadrado cubo, sino son como más piezas de Lego y cosas así. Exacto. Para el móvil, pero sobre todo para el móvil. Pues yo no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, para los que son fans de los videojuegos vinculados con el sector empresarial y la economía, esta sección ha estado muy guay porque han hablado sobre cifras, sobre cómo gana dinero Roblox y cómo el modelo de Roblox en España no sería viable porque se fundiría de impuestos. Luego, una anécdota de Mark que ha sido muy graciosa es la camiseta falsa del Barça, porque iba paseando por Barcelona y vio que todo el mundo llevaba una camiseta rosa
del Barça y dijo, anda, pues han sacado la segunda equipación del Barça. Se mete en la página web y no existe, es una copia. Y entonces también por profundizar un poco en el tema de las patentes, de las marcas y de todo este tema. Y más hacia el final hablan sobre Alex Hormozzi, que es como el marketer favorito de Euge, de su estrategia de lanzamiento del libro que ha sacado, y luego también está la sección de Book and Business sobre un libro que habla sobre la inteligencia artificial, que es del año 70 o 79 o una cosa así, pero explica todo lo que ha pasado en películas como Terminator, Matrix, etcétera, sobre la inteligencia artificial y sobre el futuro que nos espera. Y me he dejado el tema del marketing del show don't tell, que es IKEA hizo una campaña para demostrar que los muebles de IKEA, no, la gente se piensa que duran 4 o 5 años y que luego ya están para tirar. Y hizo una campaña con todos sus clientes para demostrar, no decir que sus muebles duran muchos años. Entonces hizo una estrategia y ellos la explican y hablan sobre más ejemplos de marketing. Así que eso es un poco todo. Esto es de Ikea. Sí, esta mesa es de Ikea, y exacto. esto también, los asientos. Sí. Pues eso es un poco todos los temas de Spicy de esta semana. Así que, como siempre, tenéis el vídeo en la descripción del vídeo. En la descripción, o sea, sí, el enlace del vídeo en la descripción de nuestro vídeo para poder ir a verlo. Así que os recomendamos muchísimo el vídeo de esta semana. Y pasamos al siguiente tema. Continuamos con el siguiente podcast, que es mi podcast favorito. Oh. La Factoría con J y Enrique. Oh. ¿Vale? Sé quién es. Esa es la típica respuesta después de cuando te dicen quién es y de qué han hablado. Pero, sinceramente, por favor, te pido por favor que escuches este podcast esta semana. ¿En serio? Sí. Porque te va a cambiar la manera de pensar sobre todo de esta persona, de Enrique, y descubrirás el por qué es mi podcast favorito. Pongo un poco de contexto, ¿vale? Tuvieron beef J y Enrique por redes sociales porque J le achacaba de que guiaba a la sociedad, a la gente, a sus seguidores y a todo el mundo hacia una lucha, hacia algo muy abstracto. Y J es muy, muy tangible, muy real y que él prefiere y tal, y que le estaba mareando a la gente. La cosa es que han demostrado que se puede, uno, bajar del burro que puedes estar subido, que acabas reconciliando con la otra persona y puedes hacer una entrevista de puta madre, ¿vale? Temas de los que hablan, ¿vale? Ya que has hablado antes de Terminator y películas y Matrix, pues hablan de la Matrix, las élites, quiénes son y cómo operan, ¿vale? Vais a entender poco a poco por qué es mi podcast favorito. Al principio os va a chocar, pero bueno, simplemente pongo en contexto para los que no sepáis quién es este hombre. Enrique es una persona que ha sido durante 7 años cartero, simplemente, ¿vale? De hecho, en el podcast, por eso me gusta tanto, se abre y cuenta un poco su experiencia. Ahora llegaré. Es una persona normal y corriente, cartero, que se dejó su trabajo y demás, llevaba 7 años haciendo vídeos en YouTube y se dio cuenta que había, analizando películas, había como mensajes ocultos, ¿vale? Poco contexto, ¿vale? No es una persona muy normal. Luego hablan de las familias reales y los reptiles, los reptilianos. Uy. No serían, o sea, los reptiles no son la familia real, sino que están en otra frecuencia, los reptiles. Pone como ejemplo una cosa que es muy lógica, que es, tú te haces una radiografía y tú te ves, por ejemplo, los huesos. Pero tú ves la foto y tú solo te ves el hueso, no te ves el músculo, ni te ves la piel, ni te ves a ti. Te ves solo los huesos. ¿Tú eres esa foto o eres tú? Claro, sois las dos cosas. Tanto eres esa foto como eres tú. Pues él dice que, claro, los reptiles están en otra frecuencia y tú puedes atraerlos a esta o no, ¿sabes? Pero están en la misma realidad que nosotros vivimos, lo que pasa es que están en otra frecuencia y no los vemos, ¿vale? ¿Vale?
Luego, sé que te estás quedando a cuadros, como sé que estás pensando Andrea, pero ¿cómo es tu podcast favorito Exacto. ¿vale? ¿Cómo puede ser? Después de hablado de Juan Ramón Rayo, economía, oro y todo, sí, pues ahora lo vas a entender, ¿vale? Hablan de rituales y canalizaciones de estos reptilianos con sacrificios humanos, ¿vale? Hablan de arte y museos, de los museos y el arte como espacios que ocultan historias oscuras, ¿vale? Primado negativo, que es la palabra por la que conocí a Enrique, es que es a lo que se dedica, que lo explican perfectamente qué significa, aunque ya lo expliqué la semana pasada, pero él lo explica como toca y quiero que vayáis a verlo, no lo voy a volver a explicar. Hablan de entidades demoníacas y hablan de por qué... ¿Tú te acuerdas del podcast de Jordi Wild? Donde fue Carles. ¿Te acuerdas de Carles? A decir que un hombre se había transformado en león. Ah, no, eso no me acuerdo. Que vimos en tu casa. ¿Ese fue el día del terraplanismo? Muy bien. Que fue la gata de Rodinger y sí. él. Muy bien, ¿vale? ¿Tú te acuerdas que fue Carles y otra persona? ¿Vale? Contra Santa Olaya y la gata de Rodinger y Jordi Wild. Pues este hombre, Enrique, rechazó el ir con Carles. Previo a esto, chavales, tenéis que saber que el podcast de Pedro Huerbaum fueron también Carles y Enrique. ¿Te acuerdas? Sí, sí. También lo vimos. Pues ellos tenían como una amistad y demás, pero se rompió. Porque Enrique se dio cuenta de que, y se descubrieron cosas, de que Carles estaba mintiendo en muchas cosas. Y él cree y tiene pruebas de todo lo que dice Enrique, de las películas y demás, y de los sacrificios y todo. Tiene pruebas y habla con propiedad y no quería juntarse con gente que miente a propósito. Y de hecho se estaba juntando con las élites y con templarios y cosas, Carles, y no le gustaba nada. Pues rechazó... ¿Pero aún sigue habiendo templarios? Sí. A ver, ahora te explico. Porque los templarios son logias Illuminati, son grupos iluminados que saben la realidad, ¿vale? Y digamos que están ocultos. Ahora te cuento. Vale. Entonces, Jordi buscaba un show, lo que te estoy contando, ¿vale? Lo que te estoy contando de Jordi Wild. Jordi buscaba un show, ¿vale? Confrontando a científicos contra Carles y Enrique. Que lo consiguió. Muy bien, pero no con datos y pruebas. ¿Qué pasa? Enrique le dijo a Jordi, yo no voy a ir con Carles, pero te doy la alternativa de yo ir con una persona. Por ejemplo, la semana pasada estuvieron con Pedro, él y Iru, ¿te acuerdas que lo analizamos también? ¿El de los dinosaurios? Muy bien, muy bien. Pues, pero Jordi le dijo, no, tío, yo quiero un show, no quiero pruebas y cosas serias, ¿vale? Entonces lo entendió, le entendió que fue tan franco, pero él rechazó ir, le pagaba el viaje, le pagaba la estancia, todo. Pero él lo hace de manera altruista, lleva 7 años sin cobrar de los vídeos que hace en el podcast. O sea, las experiencias que ha contado Enrique en el podcast, ¿vale? A mí me han hecho ver a otra persona que es la que quiero que veas. Que no es una persona loca, es una persona de verdad, una persona que, por ejemplo, en 2020 sufrió una crisis de ansiedad. Porque en los strikes de YouTube le ponían strike por hablar de una manera diferente. O sea, tuvo que aprender a hablar de una manera diferente porque decía palabras que no podía decir, como nosotros tampoco podemos decir. Del 2020, ¿sabes? La enfermedad de la época. Muy bien. ¿Vale? Tuvo que aprender a cambiar su lenguaje. Trabajó 7 años de cartero, cobrando solamente de cartero y despertando conciencias. O sea, rechazaba ofertas por su ética. Porque él lo primordial es la ética, ¿vale? Y se define como alguien íntegro y altruista. O sea, es una persona que de verdad que merece mucho la pena escuchar y ver ese podcast. De verdad, de corazón. Luego, hablan de referencias históricas y culturales. Y voy al grano porque se nos va el tiempo. Aaron Swartz, ¿vale? Un genio informático que se quitó la vida. No quiero decir otra cosa. Comparado con otros rebeldes contra el sistema, ¿vale? O sea, se quitó la vida y explican el por qué. Se quitó la vida o no. Y hubo alguien que le forzó a quitarse la vida, ¿vale?
hablan de otras personas como Tupac, también hablan de Tupac. Hablan de cosas como Michelle Obama es un hombre. Y Obama es gay. Y tienen pruebas. Y tienen pruebas. Se ven vídeos como que Michelle Obama se le ve el paquete. Se le marca el paquete. Y no, literal. También lo han hecho de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez. ¿Sí? Sí. Bueno, no lo sé, con la IA hoy en día. Yo he visto vídeos. Luego hablan del diluvio universal, ¿vale? La Atlántida, que se llama. El océano Atlántico se llama por la Atlántida. ¿Y no al revés? No. Porque en teoría, debajo del océano Atlántico hay ciudades de la antigua Atlántida. ¿Vale? Pruebas, acuérdate, pruebas. Hablan de las logias Illuminati, y ahí vamos, ¿vale? Diferencias ramas entre templarios, Skull and Bones, con grados y visiones diferentes. ¿Qué pasa? Son todo logias que están ocultas. De hecho, dicen que la mayoría de políticos y gente que gobierna el mundo vienen de todas esas familias y grupos Illuminati. Ah. Pruebas. No sé, yo solo sé que en el pueblo de mi tía hacen unos dulces que se llaman los templarios y están que te mueren. Hablan de la realeza y de la ley. Por ejemplo, el rey de España es la única persona escrita en la Constitución que, da igual lo que haga, no es responsable de cualquier acto que cometa ni haga. Está escrito en la Constitución. ¿Vale? Y se vuelve un poco político el podcast. Y hablan un poco de el caso Suárez, ¿vale? Que quiero que vayáis a verlo, el vínculo con la monarquía, la Constitución, todo ese entramado, ¿vale? Muy peculiar. Quiero que vayáis a verlo. Y hablan sobre el veganismo, que de hecho Enrique es vegano, que lo ve como una forma de lucha contra como el que te meten el comer carne y tal, está enferma la carne y demás, pues todo eso es como una lucha contra el sistema y contra las élites. Y la idea general y clave, que quiero cerrar así el podcast, es como no pelearse con el de al lado, sino con el de arriba. Ya lo he dicho varias veces. Los enemigos reales son los de arriba, no los de al lado. Hay que ver quién es realmente y hay que unificar las fuerzas para ir contra quien realmente tiene el poder. Esa es la clave y la finalidad de este podcast. Así que si te gusta todo este tema de conspiraciones, con pruebas, el lado más personal de una persona que dicen que está loca y todo este tema de también el enfado que tuvieron Jota y Enrique, este podcast es para que vayáis a verlo. Y tú, Andrea, por favor, ves a verlo también. Así que... No prometo nada, ¿no? Con esto cerramos y seguimos con el siguiente podcast. Este es mi último podcast de la semana y traigo un tema que al principio estaba dudando si verlo o no. Pero como lo hemos estado experimentando nosotros en nuestro propio cuerpo, he dicho, voy a profundizar un poco más. He escuchado 1000 veces y he escuchado 1000 podcasts hablando sobre el ayuno y el ayuno intermitente. Pero la semana pasada, creo que lo comentamos en el podcast anterior, que José ha estado experimentando haciendo ayunos de 24 horas. Y yo he estado haciendo ayunos de 18, 19 horas, 16, según el día. Yo hacía desayuno y comida y él solo comidas o solo cenas. Y entonces he querido escuchar este podcast porque para profundizar un poco más, ¿no? Y para tener también esas nociones para que cuando la gente me pregunte, ¿pero por qué ayunas? Bueno, yo llevo haciendo ayuno más de 5 años. ¿5 años sin comer llevas? No. Ya. Llevo 5 años intercalando ayunar y comer. Voy por temporadas, es cierto. Es cierto que voy por temporadas. También influye mucho el nivel de conciencia que tenga en ese momento sobre el entrenamiento y lo motivada que esté para entrenar. Yo soy muy de ir en pack, de si entreno bien, como bien, estoy sana y duermo bien. Y si entreno mal o no entreno, como mal, me pongo mala, como ahora que llevo un montón de tiempo sin entrenar y no duermo bien. Entonces, vamos al grano. El podcast de esta semana ha sido en Diario de un CEO con el doctor Alan Goldhammer. ¿Hammer? Es que menos mal que estos podcasts me tocan a mí, porque si tienes que pronunciar tú. ¿Perdona? ¿Cómo se dice?
Doctor Alan Goldhammer. Goldhammer. Pues ya está, Muy ahí lo bien. tienes. OpenAI. OpenAI. Vale, pues es un doctor que está especializado en temas de ayuno, bueno, es un terapéutico que supervisa médicamente cuando la gente quiere ayunar. Ha tratado a más de 25.000 pacientes. Tiene 2 libros, está hablando sobre el tema del ayuno. Y la verdad es que este resumen me lo he planteado a modo pregunta-respuesta. Vale. ¿Vale? Para que sea mucho más rápido y la gente entienda mucho más. ¿Qué es el ayuno? Es no comer nada. Literal, no comer nada, solo agua y hacer descanso total. Es importante el componente del descanso cuando ayunas. Porque cuando ayunas y estás haciendo una actividad, tu cuerpo se fatiga mucho y necesita esa recuperación de energía. Entonces el ayuno tiene que ir de la mano del descanso o de una actividad baja. ¿Vale? Luego, ¿qué consigues con el ayuno? Reduces la grasa visceral, que es el principal problema que tenemos hoy en día, que no es visible a simple vista, porque tú puedes ver una persona delgada que tenga un alto grado de grasa visceral. La grasa visceral es la grasa que se acumula dentro de nuestros órganos, entre el estómago, el hígado, el páncreas, los riñones, toda esa grasa, que no es la subcutánea que vemos que dices, uy, pues aquí tengo Michelin, aquí tengo tal. No, la grasa visceral es la realmente problemática, porque esa es la que dificulta la presión arterial y la que te produce esa inflamación. Luego, ¿cómo funciona el ayuno? Te cambia la glucosa por grasa y entras en cetosis y se activa un proceso que se le llama autofagia celular. ¿Qué diferencia hay entre comer menos o hacer ayuno? Porque al final siempre te dicen, lo importante es las calorías que comas. La autofagia es como la autorregeneración. Exacto, sí. Pero claro, se plantea ese dilema, ¿no? Al final tú tienes que comer 2.000 calorías. ¿Qué más da que las comas en 5 veces que en una que en 2? Pues importa. Importa porque tenemos unos ciclos vitales y con esta sobrealimentación que tenemos nos volvemos adictos a la comida. Y además está el componente SOS, que me ha gustado mucho porque claro, eso solo tiene sentido en inglés, que es Sugar, Oil and Salt, que es aceite, azúcar y sal. ¿Sabes? Esos Ash. tres SOS. Claro, SAS. No, has No. dicho Asa. AS. Asa. Asa. Azúcar, sal y aceite. Asa. ¡Asa! Pues digamos que ese concepto es como el más importante. Eso también va mucho de la mano con el movimiento real fooding que ha habido también aquí en España y en todo el mundo. Entonces, dice que no es lo mismo comer menos que ayunar, no es lo mismo. Entonces, hay diferencias con el ayuno intermitente, porque una cosa es el ayuno intermitente y otra cosa es el ayuno como tal. Y ayuno de solo agua. Steven le pregunta, porque él ha experimentado en su propio cuerpo, que cuando ayuna siente más claridad mental, y el doctor Allen le confirma que sí, que el ayuno mejora ese estado de ánimo y esa capacidad de foco. Luego hablan del juice fasting, que es el ayuno que hacen que solo beben jugos, jugo de espinacas, de pepino, jugos verdes, jugos amarillos. Dice que no sirve para nada, que tiene calorías, pero no rompes el ciclo del ayuno. Tú sientes que estás ayunando, pero realmente estás rompiendo ese proceso, que es lo que queremos que se genere en nuestro cuerpo. ¿Qué has Luego, desayunado? Buah, he desayunado como una reina. Jugos de esos, ¿no? No, ¿No has desayunado? no me hago, pero yo los jugos no me los hago por ayunar, yo me los vale. hago para curarme, que es Vale. el jengibre y la vale, cúrcuma. No es jugos, es un chupito de antibiótico natural. Luego, ¿quién puede hacer el ayuno? Todo el mundo. No. ¿Por qué no? El ayuno largo, de larga duración, Hombre, que ahora tiene que explicaré tener un los días. entrenamiento. El ayuno tiene que hacerlo la gente que tiene patologías graves, casos clínicos y siempre bajo supervisión médica. ¿Por qué? Porque él habla... O sea, que estoy haciéndolo mal. Es que él habla de ayunos de 5 días, 7 días, 10 buah. días, 20 días, 40 días a base de agua. 5 años como tú. O sea, No, en serio. 40 días a base de agua.
¿Por qué necesitas esa supervisión médica? Claro, no tiene que ser agua de Pero palera. esa persona no puede hacer deporte ni trabajar, o sea, no Claro, puedes. pero esos casos son casos graves. Vale. De alta obesidad, de tensión súper alta, cánceres. Porque está vinculado el ayuno con el cáncer. El ayuno ayuda a superar el cáncer, porque ese proceso de autofagia ayuda a regenerar todas las células de tu cuerpo y a matar todo lo que tienes negativo en tu cuerpo. Y principalmente la grasa visceral está vinculada con el cáncer porque esa grasa actúa como tumor dentro de tu cuerpo, y el ayuno repara esa grasa, o sea, acaba con esa grasa visceral y acaba con las células cancerígenas. Luego también, en las enfermedades en las que más útil es el ayuno: hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, síndrome del ovario poliquístico y cáncer. Y vinculado con el síndrome del ovario poliquístico, habla del ayuno en las mujeres, ¿no? Y de cómo afecta. Y dice que mejora muchísimo la menstruación y la fertilidad. Porque las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, como es mi caso, tienen o pueden tener problemas de fertilidad a la hora de concebir. Entonces, porque al final el ovario está rodeado de quistes que impiden que el esperma entre dentro del óvulo y se fecunde. Eso es, o sea, a modo gráfico para que lo entiendas, pues no sé si lo sabías. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues luego también dice que el ayunar te cambia el paladar y aprendes a saborear mejor la comida sana. Influye mucho la comida que utilizas para romper el ayuno. Es que la verdad que el podcast ha sido súper práctico y de verdad Eso que... es verdad, tienes que romperlo con algo de proteína, algo no, bueno. No puedes romper el ayuno con pan, porque revientas todo tu sistema digestivo y todo tu cuerpo. Luego dice que el ayuno en personas sanas no es tan necesario. Concebido el ayuno como un ayuno de 10 días. Pero 10 días sin comer, ¿hablas? Sí. Joder, Solo a base de agua. Pero, claro, eso es incompatible con trabajar en una fábrica como es tu caso, que necesitas esa energía. Claro. Pero dice que al menos una vez al año todos deberíamos hacer ayunos de entre 5 y 7 días. Se llama Ramadán. Sí. No, mentira, porque el Ramadán comen por la noche. No tiene nada que ver. Da igual, pero es algo bueno pero que hacen, ¿eh? Sí, dice que al menos una vez al año las personas aparentemente sanas deberíamos hacerlo. Y como mínimo, diariamente tendrían que ser 12 horas. Eso es, cenar antes y desayunar después. Sí, yo eso sí que lo hago. Ya está. Pero esas 12 horas contando las 8 de sueño... Bueno, menos ayer, que me hinché a chuches. Bueno, pues son días puntuales. Es que, claro, No pasa comida con amigos, No si pasa vienen nada. a casa y tal. Exacto. Entonces, básicamente eso es un poco pregunta-respuesta sobre el podcast. Yo he hecho las respuestas hiper breves. Él profundiza muchísimo más, te da tips, te da consejos de qué comer cuando rompes el ayuno. Y luego yo me quedo con una frase que me ha gustado mucho. Bueno, con dos. Dice que las enfermedades de ahora eran las que padecían los ricos hace 500 años. Los reyes y los ricos padecían las enfermedades que padecemos hoy en día porque estamos sobrealimentados. Los únicos que podían sobrealimentarse eran los ricos. Todos los pobres morían de lepra porque vivían en condiciones inhumanas. Pero las enfermedades que padecemos hoy en día no las padecían los pobres y la gente de la calle. Y luego otra frase con la que me quedo es que el ayuno, porque hablan de la longevidad, ¿no? Y de la vinculación del ayuno y la longevidad, y no es que el ayuno te alargue la vida, sino que sobrealimentarse te la corta por la mitad. Entonces, ayunando, lo único que haces es darle a tu cuerpo lo que está preparado para hacer y vivir de manera natural para tu cuerpo. Así que yo con eso me quedo. Este ha sido mi último podcast de la semana, mi último análisis, así que ya pasamos al cierre con Plan B. Y para finalizar traigo la sección Plan B. Ya dije que iba a traerla una semana sí, una semana no, así que esta semana tocaba para no quitarle la oportunidad a otros podcasts y a su análisis, ¿vale? Así que esta semana traigo Portugal, país alternativo al que poder ir a vivir desde España. Vamos a entrar en materia, pero tengo que explicar una cosa antes. Voy a traer países, digamos que vayan en torno a España, lo más cercano a más lejano, como alternativa,
¿vale? Por eso traje Andorra hace 2 semanas y esta semana traigo Portugal. Y dentro de aquí 2 semanas traeré lo tendréis que ver, ¿vale? Así que, entramos en materia. Para poder ir a vivir a Portugal no necesitamos visado, no hace falta visado si somos residentes y vivimos en la Unión Europea. Pasos básicos, necesitamos el NIF, voy a traer todas las siglas explicadas, ¿vale? El NIF es el número fiscal. CRUE, 5 años, es decir, el papel de residencia como europeo. 3, el NIS, que es tu número de la seguridad social. 3. Siguiente número que necesitamos, el SNS, la tarjeta sanitaria. 4. Necesitamos todo ese tipo de cosas para no tener una multa si superas los 3 meses sin CRUE, ¿vale? Si el CRUE, que es uno de los requisitos, te falta, podrías estar 3 meses, pero si los superas tienes una multa. Seguimos, trabajos. Hay mucho trabajo que demanda IT. Y también es otra sigla que me he apuntado aquí, que es trabajos en tecnología. Por ejemplo, programadores técnicos de soporte, ingenieros de software, especialistas en datos, ciberseguridad. En general, todo lo que tiene que ver con incluso inteligencia artificial y todo tema tecnológico. Trabajos en salud, turismo y energías renovables. Vamos al salario medio. El salario medio está entre 1.200 y 1.260. Pues tampoco está mucho mejor que España. Vale. Lisboa es difícil con ese sueldo, en solitario, ¿vale? Oporto resulta más asequible. Estamos siempre en lo mismo. Es como si te vas a Madrid o a Valencia. Valencia es caro, pero si lo comparas con Madrid o Barcelona, pues evidentemente es peor. Perdón, es mejor, ¿vale? Valencia. Luego vamos con la opción de autónomos, ¿vale? O nómadas digitales. Cotización obligatoria en seguridad social. Y el régimen IFI-CI. ¿Qué es esto? Es el régimen fiscal especial para pagar solo el 20% durante 10 años si cumplen los requisitos. La vivienda, otro tema importante para ir a vivir allí. La vivienda. En Lisboa está en torno a 1.200 por una casa de 50 metros cuadrados. Y el salario medio son 1.200. Y en Oporto está en 750, 850. Pues sigue siendo una barbaridad, ¿eh? Como unos valores de alquiler promedio bastante bestias. Luego, el coste mensual, estamos hablando de empleados, ¿vale? De empleados. En Lisboa estaría en 1.470, 1.840. Y en Oporto 1.140, 1.450. Todo esto, esta información, según las estáis escuchando y nosotros diciendo, te está dando a entender que una sola persona es inviable, ¿vale? Entonces, entramos ya en los pros y los contras. Pros, trámites simples, trabajo barato, transporte barato, eso no es un pro el trabajo barato. Transporte barato, regímenes fiscales atractivos, porque estamos hablando de un 20%, comparados con España, pues evidentemente son atractivos. Demanda de trabajo en programación y tecnología. Y idiomas, que al final es portugués, está cerca, se entiende, no es muy diferente, se tendría que estudiar, pero es algo que es un pro. Contras, salarios bajos frente al alquiler, burocracia fiscal para autónomos y teletrabajo transfronterizo complejo, ¿vale? Conclusión final. Para un empleado, la mejor opción sería Oporto o la periferia de Lisboa, viables con 1.400, 1.600 euros netos. Una persona, complicado, sería 2, ¿vale? Y autónomos, viables y facturas entre 3.000 y 3.500 euros netos. Y evidentemente optimizas con el IFICI, que es lo que hemos dicho antes, para el 20%. Portugal no es barato, pero es estratégico para perfiles cualificados y freelancers sólidos. Y conclusión, nuestra personal final total. La verdad que es más atractivo que aquí por la fiscalidad, pero nosotros a día de hoy
no lo vemos como algo tan decisivo como para ir a vivir allí. Entonces esa es nuestra conclusión final. Y con eso cerramos el análisis del plan B para irnos a Portugal y el podcast. Así que yo, O sea, por que mi me parte, queda un culín. ¿quieres un poquito más? No, Vale, suficiente, pues tengo suficiente. cerramos ya. Un podcast un poco caótico, un podcast un poco que había que hacerlo. Aquí es donde se demuestra que realmente estamos para lo que estamos. Sí. Porque aunque estemos malos, nos duele la espalda, estemos Yo constipados, estoy deseando acostarme, pero... estamos aquí para no fallar y para que cada uno de vosotros nos veáis, ¿vale? Así que yo por mi parte no tengo nada más que decir. Nada. Me alegro mucho de haber cumplido, porque Sí. esto es Y importante. además la introducción nos ha servido también para plantearnos una alternativa, así que genial. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Os deseamos lo mejor. Hasta luego, chao.